¿eh? Por más que el gobierno trate de imponerlos, tienen que pasar por un control parlamentario. ¿O no, Gabriel Villalba? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Ramón, un gusto compartir contigo, con toda la gente que escucha la radio, que también nos ve por redes sociales. Claro. Evidentemente, la propia Constitución Política del Estado prevé el control legislativo, ¿no? Para la administración de los recursos naturales estratégicos siempre se tiene que tener la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es una situación bastante compleja la que estamos viviendo, pero no es la única que vivimos. ¿Recuerdas cuando se trató también de generar el nuevo Código del Sistema Penal? Sí, señor. ¿Qué pasó con ese código? Justamente no existió la socialización adecuada con la sociedad en su conjunto para adoptar una norma en la parte sustantiva y adjetiva penal en nuestro país, que sin lugar a dudas era mejor que la que actualmente tenemos, ¿no? Pero se debiera haber aprendido de aquella experiencia. Lamentablemente no pasó esto, ¿no? Y tenemos una situación de, pues, contratos que han sido aprobados en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados en la noche, en horas de la noche, con custodia policial, con muchos entredichos entre diputados que se acusaban de haber recibido sobornos para la aprobación de los famosos maletines negros. Los maletines negros, de haber recibido cantidades exorbitantes de dinero cada uno para la aprobación de estos contratos. Tienes también lo que la ciudadanía ve y siente, ¿no? ¿Por qué? Faltando 6 meses, 7 meses para que termine su mandato, la desesperación por estos contratos. Esa es la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué esa desesperación con una empresa además que tiene capitales de ínfimos, ¿no? Que recién fue creada recientemente, múltiples cuestionamientos, pero fundamentalmente también la situación de obviar a la tierra originaria de origen Norlipes, por ejemplo, que es la directamente afectada con relación a su suministro de agua dulce, ¿no? El tema de la transferencia tecnológica, la transferencia de tecnología también, el Estado no se beneficia en absolutamente nada. Otro tema fundamental es que pareciera que como Estado boliviano se estaría tratando de cuidar, salvaguardar los intereses de las empresas, maximizando sus ganancias, minimizando sus riesgos, pero nadie cuida al Estado, entonces y los intereses estratégicos del Estado, entonces tienes un Estado que está cuidando, preponderando por las empresas y no así por los intereses nacionales, ¿no? Esto es algo preocupante, algo perturbador y algo que la ciudadanía en su conjunto lo ve, lo percibe, lo siente, lo analiza, sin tener un estudio profundo, si quieres, de las cláusulas técnicas, de haberse leído las 270 hojas de los contratos. No, es que eso no es necesario. Es una cuestión, a la gente eso no le interesa. Es una cuestión de sentido común, claro, ¿no? Es una cuestión de sentido común. Ahora, cuando el gobierno trata de explicar y decir, no, es que los contratos, las cláusulas, esto, el otro, no tiene fundamentos para explicar lo que es inexplicable, ¿no? No socializaron con la gente, no se... hay un sentido de transparencia y publicidad que se debe tener en esta clase de asuntos. Tampoco se realizó, no se consultó con Potosí, con Norlipes, como te digo. Una situación que es enteramente reprochable y enteramente responsabilidad del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca en la situación actual que estamos viviendo. Ahora, cuando se habla de maletines negros, se habla de corrupción, se habla de que hay intereses creados detrás de todo esto. Estamos hablando de una situación extremadamente alarmante. Es decir, un informe internacional nos ubica, quedamos muy mal parados en términos de transparencia institucional y en términos de respeto a las normas y respeto a la ley. Es decir, somos un país esencialmente corrupto y lo muestran indicadores internacionales. Sí, sin lugar a dudas es alarmante cómo las instituciones del país no tienen credibilidad. Y esto en todos los niveles del Estado, ¿no? Si analizamos órgano por órgano de poder, si quieres, vamos a encontrar un Tribunal Supremo Electoral, Ramón, que consulta a las organizaciones políticas. Salvaguardar la realización de la fecha de elecciones generales. Blindarla, blindar las elecciones. Esto es el próximo lunes.
Pero tienes, Ramón, nunca se deberían haber desarrollado ni primera cumbre, ni segunda cumbre, ni tercera cumbre, porque es su obligación constitucional. Es obligación constitucional del Tribunal Supremo Electoral llevar adelante las elecciones generales en las fechas previstas, en las fechas determinadas, y la única obligación que tiene el Tribunal Supremo Electoral es pues realizar aquello. Taguchi, el vocal con el que hablábamos esta mañana del Tribunal Electoral, decía: primer objeto de la reunión del lunes, de la cumbre de partidos políticos, garantizar la preclusión. 2, independencia del órgano electoral, que esto no debería cuestionarse, ya debería considerarse independiente. De hecho, ¿no? De hecho. Número 3, garantizar recursos económicos, sobre todo para la votación de bolivianos en el exterior. Y 4, garantizar la transmisión de resultados preliminares, el famoso TREP. Sí, que sí, son sí. cosas que son propias del tribunal electoral. Son obviedades que sí o sí las tienen que cumplir, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Claro, claro que sí, son obviedades que sí o sí las tienes que cumplir. Eso solo para analizar un órgano, el órgano electoral. Bueno, nos vamos al órgano judicial, bueno, querido Ramón, ahí ya, ¿para qué vamos a hablar? Es un desastre total. Vivimos en un sistema judicial plutocrático. Quien tiene dinero accede a la justicia, quien no tiene, no. En los hechos. Nos vamos al órgano ejecutivo, tenemos este problema de los contratos, el tema de los dólares, que también malas decisiones gubernamentales, tipo de cambio diferenciados para exportadores, para importadores, para el resto de la población. Desde el 2023, febrero del 2023, se generó lo que seguimos viviendo hasta ahora. El tema de la ley del oro también mal pensada, lo que vivimos, contrabando de nuestros recursos naturales estratégicos, el tema del litio. ¿Para qué vamos a hablar del órgano ejecutivo? Vuelos, narcovuelos que salen del aeropuerto internacional de Birubiru, Ramón, alguna situación increíble, ¿no? Entonces, tenemos todos esos elementos. En el ámbito legislativo, también el órgano legislativo pues es reflejo de la sociedad, ¿no? Porque finalmente los asambleístas están ahí por el voto obtenido por las diferentes representaciones políticas. Entonces, no podemos quejarnos de una asamblea que finalmente nos representa a nosotros mismos, y ahí, en ese caldo de cultivo de la asamblea, encontramos que se están peleando los asambleístas en lugar de proponer, que en lugar de generar consensos, en lugar de generar propuestas para el país, unos se agarran con otros, se chasquean, se pelean, se puñetean. Gabriel, la calidad de la asamblea es la calidad del país. Me cuesta mucho creerlo, sinceramente. Creo yo que es responsabilidad de las organizaciones políticas llevar a los mejores cuadros políticos, ¿no? Sí. Es su responsabilidad. Entonces, ¿es culpa de quién? Es culpa de las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas, más ahora que estamos en campaña preelectoral, si se quiere, todas las organizaciones políticas han abierto su campaña, tienen que tener esa profunda responsabilidad. Más allá del candidato a la presidencia, el candidato a la vicepresidencia, a quienes llevan de senadores, a quienes llevan de diputados, supraestatales también. Es una responsabilidad que recae sobre las organizaciones para llevar a sus mejores cuadros, ¿no? Y que de esa manera se rescate un poco de la legitimidad y del prestigio que en su momento tenía la Asamblea Legislativa Plurinacional, con discursos extraordinarios como el de Marcelo Quiroga Santa Cruz, por ejemplo, cuando aquella época. La prehistoria, ¿no? Es decir, pero de ahí ahora es que, claro, por favor, es que es una degradación total. Total, pero se debe aspirar a eso, ¿no? O sea, debemos intentar mínimamente llegarle a los talones a asambleístas como Marcelo Quiroga Santa Cruz y muchos otros, ¿no? Que esos debates que se estudiaba, se analizaba, eran pues de bastante altura, ¿no? Tú y yo podemos tener diferencias ideológicas, y jamás vamos a renunciar a ellas porque son nuestros principios, pero eso no nos impide realizar balances, realizar propuestas, realizar debates con altura para generar algo nuevo que pueda salir, ¿no? Entonces, eso es lo que falta. Es lo que falta y urgentemente. Sí, pero eso se adquiere con el tiempo, porque tiene que ver con la cultura y con la educación y sobre todo con la capacidad que uno tenga de escuchar al otro. Hemos perdido esa capacidad de escucharnos y solamente escuchamos nuestra propia voz. Y eso nos hace un daño terrible. Cuando tú eres autorreferencial, te estás pegando un tiro en el pie. Claro que sí. No escuchas a los demás.
Claro que sí, es García Canclini, por ejemplo, el comunicador que te hablaba de los consensos, la generación de consensos. Sí, señor. Gramsci hace bastante tiempo ya también, la generación de los consensos, construcción del sentido común. Sí. Todo eso se genera pues en sociedades altamente democráticas con consensos que a los que creo que no hemos podido todavía llegar, incluso cuando se genera consensos, dicen, no, está traicionando, porque ha hablado con tal opositor de la oposición, o de los de la oposición, no, ha traicionado porque ha hablado con tal masista, ¿no? Esas situaciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional son situaciones normales. En la Asamblea Legislativa Plurinacional se tienen que dar esas situaciones porque diputados de oposición, de oficialismo, tienen que hablar, tienen que sentarse. Por eso existen las comisiones, los comités. Es física pura. Tensión, distensión. Es decir, tensión política tiene que existir siempre, si no, no. Siempre va a haber. Siempre va a haber. Es obligatorio, es necesario que exista una tensión política. Pero luego, a partir del pacto, a partir del acuerdo, llega la distensión. Y esa distensión te permite crear, te permite evolucionar en el tiempo. Sí. Y tener propuestas y tener proyectos. Es decir, vuelvo a lo del litio. Es que el litio se ha convertido en el paradigma de lo que no hay que hacer nunca. Que es imponer algo. No puedes imponer, tienes que consensuar. Con la sociedad política con la sociedad civil. Totalmente. ¿No? Y dentro de la sociedad política, las diferentes vertientes políticas que puede existir en una asamblea, por ejemplo, ¿no? Entonces, de eso se trata de cualquier ley, sea desde la más pequeña hasta la más grande, tiene que socializarse con la sociedad en su conjunto, valga la redundancia, con la población. Sí. Por eso existen los mecanismos también de participación ciudadana, de control social, foros de interés ciudadano, control social, rendición pública de cuentas. No es para que sea una comunicación unilateral, ¿no? Como decía Berlo, no es para que te vacíen la información en tu cabeza y listo, no. Es para que justamente exista un proceso de ida y vuelta en la comunicación, de retroalimentación en las propuestas y de construcción, generación de algo nuevo que convenza a todos. Yo no sé si en esta cumbre política del próximo lunes, no tengo muchas esperanzas, la verdad, sinceramente. La primera solamente sirvió para que se saquen fotos. Sí, una declaración de intenciones con el Tribunal Electoral, pero nada del otro mundo. Y si esos son los puntos a tratar, estos 4 puntos a tratar, que los ha planteado Tawichi, pues es una obviedad y una obligación que debiera tener el tribunal, ¿no? Al margen de ello, donde yo creo que va a haber un consenso, fíjese usted lo que le voy a decir, Gabriel, es en sostener por activa y por pasiva la inhabilitación de Evo Morales. Yo creo que los partidos políticos consensuados van a ir a eso. Ya existe, de hecho, ¿no? De hecho, pero no existe de una forma oficial. O sea, puede ser de una forma oficiosa, todo el mundo dice no puede ir, que hay una sentencia constitucional del año 2023 que lo inhabilita. Por otro lado, Evo dice que sí, que va a venir. Luego, Leonardo Losa, desde el Chapare, dice el senador, no va a venir porque es mejor que no vaya ahora, que 2 días o 3 días antes del límite vamos a ir con miles de militantes evistas a que Evo sea habilitado. De verdad, este tipo de tensiones nos dañan mucho más, porque nos generan mucha incertidumbre. Hablo como sociedad civil, Sí. No como periodista. Sí, de hecho, yo creo que ya existe un consenso tácito, ya se le ha dicho Ramón, con relación a los diferentes actores políticos, ¿no? Si tú revisas lo que dijiste hace un momento, Marinkovic, Samuel de Medina, absolutamente todos, incluido el oficialismo actual gubernamental, indica, no, Evo no va, Evo no puede ir, ¿no? Y si nos apartamos de los análisis jurídicos, evidentemente es un criterio estrictamente político. Pero si consultamos a jurisconsultos que tienen bastante experiencia, ¿no? El caso de Rodríguez Belcé, ex mandatario, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, ha explicado claramente el ámbito estrictamente jurídico, ¿no? Nos vamos a la otra vereda, al otro extremo. Tu colega Chino Gómez, también abogado y periodista con estudios constitucionales, lo propio, ¿no? Dijo,
totalmente habilitado si nos remitimos a la letra muerta de la Constitución. Si analizamos la sentencia constitucional 1010, el accionante no era Evo, el accionado no era Evo, el objeto de la sentencia tampoco era Evo y la resolución como tal no tenía que ver con repostulación o vuelta a postularse, ¿no? Revisamos el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la opinión consultiva 2821, nos damos cuenta que también en el ámbito del Sistema Interamericano, el caso, la jurisprudencia de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente, posteriormente encarcelado durante el gobierno de Bolsonaro y después nuevamente presidente, ¿no? Entonces, pero esos análisis no importan ahora, ¿no? Porque cuando construyes la narrativa, del sentido común y el bombardeo mediático, es como la construcción específica del lawfare es esa, ¿no? Primero tú tienes que buscar a la víctima, en este caso Evo Morales, después sentenciarlo mediáticamente, públicamente, moralmente, y después lo puedes justificar o no judicialmente o legalmente, ¿no? Entonces creo que esa ha sido la hermenéutica y la dinámica en la cual se han articulado todos los actores políticos. En este sentido, cuando Jorge Quiroga dice yo quiero debatir con Evo Morales y lo voy a hacer en el Chapare, de algún modo, a ver, tú no debates con quien a quien no te vas a poder oponer. O sea, tú debates con alguien que potencialmente pueda ser tu rival en una carrera electoral. ¿No estaría Jorge Quiroga mandando un mensaje con eso? Validando, ¿no? No lo quería decir de ese modo, pero ¿no lo está validando? Claro que sí. De hecho, cuando tú le pides a una persona insistentemente el debate... Algunos mueren por su propia boca, ¿eh? Claro, pero cuando tú pides insistentemente el debate, es que estás reconociendo la grandeza, si quieres, que tiene esa persona y la posibilidad que tú tuvieras de derrotarlo en un debate, ¿no? Porque tú no retas a debatir a cualquiera, claro, ¿no? Claro. Tú retas a debatir a alguien que... Aún igual. O que está por encima de ti. No, pero normalmente es aún igual. Y que tú, pero el que pide generalmente, ¿no? Porque ya cuando los dos concuerdan están en igualdad de condiciones, claro. Pero el que pide generalmente lo ve a esa persona por arriba y se ve también con posibilidades de superarlo en el debate, ¿no? Aspecto que creo yo es casi que una súplica de Tuto Quiroga, este debate a Evo Morales, validando además el peso y la importancia política que tiene actualmente el propio Evo Morales en el campo, la arena política boliviana. Que sigue siendo importante. Por supuesto, ahora estamos hablando de él. No, es que hablamos todos los días de él. Sí. No solamente nosotros, sino los medios en general. En general. La gente en la calle habla de Evo Morales. En absoluto. La casera, lo que te contaba la anterior vez, ¿Sí? Estamos mejor con el Evo, digamos. Pero la casera está hablando del Evo. ¿Por qué? Porque también escucha todo el tiempo en la radio, escucha todo el tiempo en la tele, los mismos periodistas, ¿no? Todo mundo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, los mismos diputados oficialistas, digamos, del ala arcista, del MAS, también parecieran obsesionados con Evo, ¿no? Entonces, existe una cultura que lo ha catapultado a Evo Morales, producto también del tiempo de mandato. Del tiempo que te puede... Y las acciones también que realizó, porque una cosa es estar mucho tiempo y no hacer nada, y otra cosa es estar el tiempo que estuvo y hacer muchísimas cosas. Por un lado. No, pero el tiempo también te genera un desgaste natural. Por supuesto. Esto es lógico. Por supuesto. Y la factura que está pagando el MAS ahora es justamente el no haberse sabido renovar a tiempo. Que el debate ahora mismo esté en quién ha financiado la valla o no con Andrónico también no deja de ser llamativo. Y sale Cronenberg, no sé si viste, con la polera de Bolivia, Andrónico, por ese tipo de cosas hizo expulsar de Paraguay, ¿no? Por esas payasadas que ofenden. Sí, hizo un comentario del tereré que me parece patético. Terribles relaciones históricas que tuvimos con Paraguay. Incluso los lazos se afianzaron mucho más en la guerra del Chaco y demás, con el intercambio de prisioneros, eventos históricos que se echen a perder por comentarios
jocosos que buscan la burla, pero ofenden a todo un pueblo, ¿no? Y yo creo que con el último anuncio que hizo con la polera de Bolivia también, yo creo que también ha ofendido al propio Andrónico, ¿no? Porque Andrónico salió con Evo Morales el fin de semana pasado, indicando... ¿Será jefe de campaña, perdón? Dando el lineamiento claro, y que salga Cronenbola a desdecirlo, ya es un reto también, que una falta de respeto, yo creo, ¿no? Si realmente quiere ser el vice de Andrónico, mínimamente respetarlo y respetar lo que él dice y lo que él plantea. Si no, estás buscando simplemente tus intereses personales. En el juego político usted sabe perfectamente, Gabriel, que los códigos son lo que menos pesa. Pero debería, ¿no? Enrique claro, Dussel, lo que la ética en la política, toda esta cultura deberíamos tenerla, o tratar de tenerla. Deberíamos tratar de tenerla, porque no la tenemos, está claro que no. Gabriel, Andrónico, ¿figura emergente dentro del movimiento del socialismo? Figura muy importante, muy importante. Andrónico Rodríguez va a ser presidente de Bolivia, pero probablemente no esté en estas elecciones. Probablemente el 2030, probablemente este es el titular probablemente el 2035. Con seguridad va a ser presidente de Bolivia, pero sin lugar a dudas le falta también el ámbito de pisar el órgano ejecutivo, ¿no? Yo me lo imagino de un vicepresidente, me lo imagino de un ministro de una cartera importante, que ya con el fogueo político del Ejecutivo, que es otra cosa diferente al legislativo, pues adquieres mayor ímpetu, mayor fuerza, mayor poder de decisión, que a mi modo de ver es lo que le complementaría bastante a Andrónico, un perfil interesantísimo. ¿A Luis Arce ya hay que descartarlo definitivamente? Porque claro, ayer sectores evistas de Santa Cruz lo proclamaron candidato a la presidencia. Hay dos elementos. Precandidato. En situación de las candidaturas existe una medición ilógica, irracional, que son estas proclamaciones, pero existe también en política un profesionalismo, si quieres, los que diseñan campañas, asesores de campañas y demás, de las posibilidades reales que pueda tener el candidato, ¿no? Y esto se realiza mediante estudios, encuestas y demás. Por eso los elementos de las encuestas son importantes para estudiarlos, ¿no? Y en todas, absolutamente todas las encuestas, Luis Arce Catacora no supera el 4%, 3%, en algunas el 5%. Creo yo, Ramón, que están jugando con esa sigla que obtuvieron, arrebataron a Evo Morales, la sigla del MAS, con Grover García y demás, llegar a sobrepasar un poquito el 5%, el 4%, no perder la sigla, porque si sacan menos de 3 pierden la sigla, y sobre la base de ese porcentaje obtenido, volver a un sistema de alianzas, de coaliciones y megacoaliciones como en el pasado, ¿no? Aliarse quizás con Manfred, aliarse con Marinkovic, hacer un frente amplio antievista, si quieres, para una eventual segunda vuelta, o esa es la perspectiva. Probablemente vayamos a una segunda vuelta en octubre, muy probable. En noviembre, es muy probable, ¿no? Sí, muy probable en agosto las elecciones, 17, octubre sería la segunda vuelta, lo cual sería catastrófico también para el bloque evista, puesto que todas estas facciones antievistas pues se articularían en esa nueva juntucha o nueva construcción de coalición o megacoalición como en el pasado, ¿no? A eso creo que está apuntando algunas directrices, algunos postulados del gobierno. Las fisuras en el bloque llamado bloque de unidad democrática son bastante notorias. Hay dos figuras ahí que se están miran, disputando. que se están disputando, que pelean cada centímetro, que son Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga. Sí, están ahí, cabeza con cabeza y mirándose de reojo permanentemente, Gabriel. Sí, se han realizado múltiples análisis con relación a ello. Uno tiene el dinero, otro tiene la experiencia de haber pisado la cosa pública, digamos, de haber pisado el Estado. Bueno, ambos, ¿no? Ambos pisaban, pero uno como vicepresidente y posteriormente tras la muerte de Banzer como presidente. Eso le da cierta ventaja en el ámbito, a pesar de que el Estado desde aquella época ha cambiado muchísimo, ¿no? Con la Constitución del 67, la Constitución del 2009, la administración gubernamental es totalmente diferente a la administración que gozó en algún momento Doria Medina o Tuto Quiroga. Son dos figuras que van a seguir con esta disputa, que no es de ahora, es de larga data. Recordemos cuando Tuto estaba en Podemos, ¿no? Y Samuel Doria Medina en Unidad Nacional, era UN. También existían esas rupturas, esas disputas. Una oposición que también es inmadura, ¿no? Una oposición altamente inmadura en Bolivia, que jamás ha podido unificar un proyecto primero y posteriormente unificarse por ese proyecto, ¿no? Entonces cada quien tiene su propio proyecto de país y al no tener un solo proyecto
es muy difícil encontrar la unidad o la generación de consensos, como hablábamos. El hecho de que existan tantos partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, ¿suma o resta? Es el reflejo de cómo está nuestra sociedad de atomizada, ¿no? En Ecuador lo propio, recordarás cuando Sí, a múltiples elecciones ganó la Revolución Ciudadana de Correa. Posteriormente, con la traición de Lenín Moreno, bueno, lo hacen a un lado a Correa y demás, se atomiza la política ecuatoriana y tienes un montón de organizaciones políticas pugnando por un montón de candidatos, ¿no? La realidad de Ecuador quizás puede ser un poco la más parecida a la boliviana, porque podríamos comparar la sociedad boliviana con la peruana, pero son otras diferencias porque están ahorita con una señora que entró por un golpe prácticamente afuereando al presidente. La señora Boluarte. Boluarte, que muchos gobiernos no la reconocen como presidenta democrática, ¿no? Ese es otro tema. Pero encontramos el ámbito de que así está nuestra sociedad, así de atomizada está nuestra sociedad, y en esa atomización cualquiera se lanza, cualquiera se cree el salvador, ¿no? Con un poco de capital, con un poco de dinero, algunos medios, puedes constituirte en el salvador mesiánico que necesitas. ¿Será dinero? ¿Será capital? Sí, se necesita dinero, yo creo que se necesita dinero para una campaña, ¿no? O mínimamente aliados empresariales que te patrocinen, ¿no? Como un deportista está en una carrera, De acuerdo. necesita patrocinantes. Los políticos están en una carrera por el poder, necesitan Bien. aquello. Una pregunta que parece una tontería, pero que llegados a este punto creo que es importante. ¿Por qué quieren ser presidentes de Bolivia? Es un ámbito ya Es una pregunta, no sé. psicológico de la personalidad de cada ¿Por qué líder, ¿no? quieren ser presidentes de Bolivia? Un país con una economía quebrada, con perspectivas de crecimiento bastante reducidas o moderadas, con un problema grave de corrupción, con institucionalidad completamente pervertida. ¿Por qué uno quiere llegar a ser presidente de un país así? No, yo creo que... No utilicemos, por favor, Gabriel, que usted es una persona inteligente, la palabra patria. Saquemos, quieren hacer... Que es un significante vacío al final, ¿no? La patria, No, democracia, cuando libertad. El problema está que le escriben con P mayúscula y en función de eso todo es la patria. Y en nombre de la patria se cometen excesos. Claro. Por ejemplo, Por la patria... se está diciendo, Gabriel, por la patria hay que firmar los acuerdos de los contratos de litio. No, por la patria hay que evitarlo. Creo que Claro. es un concepto muy manido y que se está instrumentalizando dependiendo del lado que a uno le convenga, ¿no? Sí, es un significante vacío que se puede utilizar muy bien por un lado como muy bien por el otro, ¿no? ¿Por qué uno quiere ser presidente de Bolivia? Habría que analizar en la personalidad de cada líder, de cada candidato a la presidencia, y encuentras frases importantes, ¿no? Evo Morales dice: hay que hacer política por la patria otra vez, y no por la plata. No quiero que salga la palabra. El otro candidato, Samuel Doria Medina, ¿no? También hay que salvar la patria. Claro, es que es así. Tuto Quiroga, lo mismo. Yo sé lo que se tiene que hacer por la patria, ¿no? Y encuentras ese denominador común en todos los políticos, quizá muy fácil de utilizarse, Es como un recurso muy utilizado, y no de ahora, de larga data, pero sin lugar a dudas es una cuestión también de las ambiciones personales que cada uno pueda tener, las posibilidades y la musculatura política que tú puedes creer que tienes, ¿no? Una cosa es creer que eres poderoso y otra cosa verdaderamente serlo. Una cosa es pensar que puedes llegar a ser presidente y que tienes el apoyo popular, y otra muy diferente es tenerlo, ¿no? Entonces juega mucho la psicología de los líderes. Yo creo que muy difícilmente, digamos, Samuel Doria Medina va a decir: no tengo posibilidades, me uno a Tuto Quiroga, o contrariamente, Tuto Quiroga: no, yo he analizado las encuestas racionalmente, no tengo posibilidades, apoyemos todos a Samuel Doria Medina. No lo van a hacer, porque encuentra su personalidad y su propia psicología y sus propios intereses en funciones estrictamente personales. Esa es la diferencia entre un caudillo y un estadista. El caudillo se cree predestinado para gobernar. Pero es la cultura latinoamericana. No. Y no va a cambiar, Gabriel. Pero muchos años, probablemente, sí.
En muchos años podría cambiar, ¿no? Pero claro, es una tradición política que la tenemos incrustada en Iberoamérica, si quieres. Sí, todos, sí, sí. todos, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar eso? Desafíos complicados. Bueno, si miramos, no son necesariamente iberoamericanos, sino todo lo contrario. Anglosajones han votado por Trump, que es un caudillo. Claro, Que claro. es un presidente autoritario. O sea, no hay ninguna diferencia. Alemania, tienes ahí Italia, tienes el mundo anglosajón también. Hungría, Orbán, por ejemplo. Claro. O sea, Putin en Rusia. Juega mucho lo emocional también, ¿no? Juega mucho lo emocional. Nos damos cuenta que estos líderes conglomeran no razones estrictamente racionales, Sí, pero conglomeran sentimientos. Pero es la degradación, Gabriel, de la democracia como sistema político. Yo creo que hemos llegado a un punto, en este siglo XXI, donde el sistema democrático se ha ido degradando tanto que hemos vuelto a los orígenes. Hemos vuelto al líder, hemos vuelto a la figura paternal que lo controla todo. Del gran hermano. No lo quería decir de mejor manera. Sí, ¿no? Encontramos múltiples procesos, entre comillas, democráticos, elección de presidentes, pero que después, la toma del Capitolio, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuántos años? 6 de enero del año 2023. ¿Hace cuántos años no pasaba eso 92. en la meca de la democracia, si quieres, anglosajona, ¿no? Claro. Francia, antes de la pandemia, los chalecos amarillos, encuentras ese reaccionar de la sociedad civil ante su sistema político, ¿no? Bueno, acá en Bolivia lo vimos en chiquitito, digamos, 2000. Y el proceso de indignados en España, que fue muy potente y que luego se instrumentalizó políticamente. Hay una última pregunta y enseguida me voy con Ramiro Llanos, porque la fotografía de la semana es la de Samuel Doria Medina con Nayib Bukele. Hay gente que ha dicho, cuidado, mira con quién se está arrimando Samuel Doria Medina. En la encuesta Gallup, que vamos a ver en un instante nuevamente con Eduard Roca, aquí con el ingeniero, es el presidente más popular y considerado más eficiente de toda América Latina, Bukele. Sí, sí. Uno va y se arrima con el líder en este caso. Lo vamos a ver en un instante. Hecho este paréntesis, ¿considera usted, y le quiero hacer esta pregunta, que hay un plan negro contra Evo Morales? En parte sí me lo ha dicho. Ahí está la encuesta, por si acaso. Sí, ahí está Bukele. Bueno, mire dónde está Arce, ¿no? Brutal. Al lado Bukele, de la presidenta que no se la considera democrática. Exactamente. Los dos, bueno, en fin. Luego lo vamos a ver con Ramiro Llanos esto. ¿Considera que hay un plan negro contra Evo Morales? Porque el exministro de Justicia, Iván Lima, lo ha dejado traslucir, ¿no? Lo ha dejado claro. Sí, bueno, sí. Lo ha dejado bastante claro, ¿no? Sí. Los abogados manejamos bastante este mantra, si quieres, esta frase, que trasciende también el ámbito popular. A confesión de partes, relevo de pruebas, decimos, ¿no? Encuentras un Iván Lima Magne que confiesa, suelto de cuerpo y alegremente, que todo lo planificado, pero no solamente lo planificado desde el gobierno, sino desde las instituciones estatales, se ha desarrollado de la manera que él buscaba que se desarrolle o que él participaba de esto, ¿no? Esto le genera una responsabilidad de instigador, de autor o de coautor. ¿En relación a qué? En relación a que se utilizó todos los aparatos estatales para violar los derechos civiles, políticos y de participación de un solo ciudadano, en este caso Evo Morales, ¿no? Entonces, una confesión que a todas luces da cuenta de lo que se denunciaba hace bastante tiempo, desde el 2022, 2023, este denominado Plan Negro, ¿no? Y que lo diga el propio exministro de Justicia, que ha utilizado la Fiscalía Departamental, el Ministerio de Gobierno, la Policía, la Justicia, Tribunal Constitucional y todo el resto de instituciones. Procuraduría, para atentar contra los derechos políticos y civiles y de participación de una sola persona, Evo Morales, pues da cuenta que abiertamente ya no es preciso ocultar esta intencionalidad gubernamental, pero lo grave es la utilización de todos los aparatos estatales, ¿no? Entonces, fácilmente Evo Morales, con esta declaración de Iván Lima, si bien puede agotar todas las instancias legales en el orden nacional,
claramente puede hacerlo a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con esa sola confesión, indicando, ahí está, se ha utilizado todos los aparatos estatales en contra de mi persona, por lo cual plantea una petición a la CIDH y posteriormente se admite como un caso.